Hola, ¿cómo están? Bueno, Tomás, pues del ayudante. Para esta ayudantía vamos a ver un poco sobre fundaciones y zapatas, o sea, fundaciones y zapatas y el diseño de estas para normas sísmicas chilenas, ¿ya? Lo que vamos a ver vamos a ver dos ejercicios para una fundación, para una zapata cuadrada y una rectangular, ¿ya? Vamos a ir entendiendo un poco el porqué de las cosas y vamos a ir desarrollando un poquito las exigencias que nos pide, que nos pide la norma NSH 2069 para el diseño de estas fundaciones, ¿ya? El, algo importante también a considerar para conocer un poco el diseño de esto, es que el diseño de las zapatas en general, su mayoría de las veces, termina siendo zapatas aisladas, ¿ya? En muchas ocasiones, o sea, también existen más formas de zapatas, también existe, por ejemplo, las zapatas, no sé, pilotes uno puede hacer, o una zapata continua, para con un muro, por ejemplo, puede servir una zapata continua. Pero en el mayor de los casos que tenemos, al menos en la industria, lo que usualmente tenemos es columnas separadas cada 5 o 6 metros o 8 metros, dependiendo del proyecto, y por lo mismo nos toca diseñar una zapata aislada, que es el mayor de los casos, ¿ya? Esta zapata lo que tiene que cumplir finalmente para nuestro proyecto es dos cosas en general, a más grandes rasgos. Uno, que el suelo que le está pegando no se asiente. Y dos, por ejemplo, que no vuelque y que tenga una superficie mínima de que esté en compresión y o tracción, ¿ya? Esto dependiendo de las cargas que consideremos, ¿ya? Entonces, vamos a hacer el ejercicio para una zapata de un pedestal, por ejemplo, del galpón que teníamos, que ya habíamos calculado el viento en la ayudantía anterior. Ahora vamos a calcular un poco las fundaciones de esta, ¿ya? Entonces, ¿qué vamos a tener? Bueno, y luego de esto vamos a comparar un poco con las planillas mágicas del profesor para ver qué tan lejos, qué tan cerca estamos, ¿ya? Para el primer caso vamos a tener una carga en el pedestal, una compresión de 2,5 toneladas, un corte de 2,2 en la parte superior, un momento en una dirección de 3,7 aproximadamente toneladas metro, un corte en la otra dirección y no vamos a tener momento en la dirección del eje Y. Esto pasa usualmente porque lo que solemos hacer muchas veces es que una columna lo que hacemos es la hacemos arrastrada, o sea, la hacemos sí, simplemente, o sea, suelta en un lado y empotrada en el otro, porque por un lado tenemos las riostras que nos van a dar esa rigidez horizontal y para el otro lado tenemos un vano, una luz bien grande donde tienen que circular los camiones que van a ir entrando, dejar el material o la maquinaria que tengamos adentro. Entonces no podemos poner riestra en la otra dirección, así que muchas veces va a pasar que no vamos a tener momento. Eso sí, de todas formas se genera un momento, porque si bien como tenemos acá hay un corte, y este corte finalmente va generando un momento por este brazo del pedestal que vamos a tener, ¿ya? Si tenemos una fundación de 1 metro, por ejemplo, y tenemos una altura de zapata de medio metro, el pedestal va a tener otro medio metro y ese medio metro va a generar finalmente un pequeño corte, no va a ser muy alto, porque al final serían 0,2 toneladas por medio metro, terminaría dando finalmente un 0,2 finalmente toneladas metro en esa dirección, ¿ya? Después lo que tenemos, bueno, entonces también hay que sumar en todo caso este corte y generamos por el otro brazo y ahí vamos sumando un poco la fuerza, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer también? Tenemos que a las fuerzas que nos llega, por ejemplo, del programa computacional, si usamos SAP o cálculos a mano u otra, tenemos que sumarle también el peso de la fundación, ¿ya? Para también considerar, porque finalmente lo que le va a caer al suelo es el peso de la estructura más el peso de la fundación, que a veces no es menor. En este caso, por ejemplo, si tenemos 2,5 toneladas, el peso de la zapata y el suelo va sumando un poquito bastante más
y termina aportando lo más importante es la carga, o sea, para la carga finalmente el peso propio de la zapata. Ya. Ya. Ahora algo importante que tenemos que saber es, tenemos acá un grafiquito bien bonito, bien extraño, que hay que entender un poco qué funciona, ¿ya? Este gráfico nos ayuda a saber de qué forma se está comportando un poco nuestra fundación, ¿ya? Existen cuatro casos que vamos a ver acá en un dibujito robado de manera misteriosa. Existen cuatro formas de que se puede encontrar una zapata, ¿ya? El caso uno o acá en el dibujo se llama caso C, es cuando las cuatro esquinas se encuentran comprimidas, ¿ya? Perfecto. Eso, eso nos ayuda harto porque finalmente el área comprimida es el 100% y usualmente se puede distribuir, o sea, la carga se distribuye de mucha mejor forma porque ya que todas las esquinas están comprimidas, distribuye un poco mejor la carga, ¿ya? Se analiza distinto, por ejemplo, para los casos B, donde hay tres esquinas comprimidas, como podemos ver acá, y hay una esquina que está traccionada, ¿ya? Esta esquina traccionada no va a generar esfuerzos finalmente sobre la estructura, o sea, sobre la zapata, no genera esfuerzos de compresión, que eso o sea, es importante porque el peso de la estructura es la misma, entonces se reparte y se concentran las cargas de mucha mayor manera, ¿ya? Está también el caso E, bueno, acá que le dicen el caso E, que sería el caso 3 en donde tenemos solamente dos esquinas apoyadas, o sea, dos esquinas que están comprimidas, y el caso A, donde hay solamente una esquina comprimida. El caso A nunca llegamos, o el caso 4 nunca llegamos a este porque efectivamente cuando hay una esquina comprimida, usualmente la zapata está como media volando y eso es lo que no se desea usualmente, ¿ya? Dependiendo igual del caso de que estemos analizando, vamos a ver un poco en la norma también, porque depende de las cargas que consideremos, la superficie apoyada que podemos tener en la zapata, ¿ya? Entonces, este grafiquito nos ayuda, que está más acá, a saber un poco en qué caso estamos, en qué parte estamos. Esto también se puede sacar con Abacus, ¿ya? Para saber el estado en que nos encontramos. Igual, finalmente, o sea, esto nos ayuda a acercarnos y dependiendo del caso en que estamos, tenemos que utilizar una ecuación, ¿ya? Después les enseñaré cómo usar este grafiquito, o sea, cómo calcular este grafiquito, pero básicamente lo que hay que hacer es dividir nuestra zapata bueno, dividir nuestra zapata en varias partes en distintos Ls y cortar, por ejemplo, desde L0, o sea, por ejemplo, para el eje X y el eje Y, tenemos que ir metiendo el punto, por ejemplo, acá cero o bueno, yo considero que el cero está acá, entonces sería menos un cuarto, coma menos un cuarto, acá menos un medio, coma menos un cuarto, y ahí vamos creciendo. Esta curva que tenemos aquí, esta curvita, se saca con estas ecuaciones, siendo este como el X y el Y, ¿ya? Entonces, con X e Y, para un A que va desde 0 a 1, podemos ir construyendo esta curvita y vamos trabajando. Y después tenemos que ir moviéndola para todas partes. Por eso tengo acá como cuatro curvas, para ir metiendo las cuatro curvas en las cuatro direcciones. ¿Ya? Bueno, entonces, en fin, tenemos finalmente cuánto es o sea, tenemos este grafiquito. Ahora hay que saber dónde está nuestro punto. ¿Ya? Para saber dónde está nuestro punto, lo que tenemos que conocer es la excentricidad de la carga, ¿ya? Esta excentricidad de la carga final para cada una dirección es independiente y se saca calculando el momento partido o sea, el momento en el sello de fundación partido en la carga, ¿ya? Finalmente. Y después lo multiplicamos por 100 para tener centímetros. Entonces, por ejemplo, tenemos 5 toneladas dividido en las 6 toneladas y eso nos da una excentricidad y las pasamos a centímetros, ¿ya? Eso, por ejemplo, nos da esa electricidad de 35 centímetros y un centímetro para el otro lado. Finalmente, entonces, nuestra fundación la podríamos, o sea, toda nuestra fundación que nosotros estamos considerando que le llegan cargas de momento, corte y todo,
podríamos considerar que simplemente es un lugar que básicamente es análogo a que tuviéramos una carga en este punto que está pegando para abajo, ¿ya? Y ahora tenemos que saber entonces cómo se distribuyen los esfuerzos sabiendo que nuestra carga no es excéntrica finalmente, ¿ya? Para eso vamos a usar los ábacos, ¿ya? Estos ábacos funcionan así. Eh, lo que tenemos, esto nos permite saber cuánto es la carga Q máxima que va a sentir el suelo, ¿ya? El suelo finalmente lo que tiene que hacer es poder resistir y no deformarse frente a la carga que nosotros vamos a tener, ¿ya? Eh, bueno, el suelo es un material bastante medio complejo, no es un material lineal elástico, pero bajo los estándares que nosotros vamos a ver, o sea, bajo estándares acotados, nosotros los podemos considerar lineal elástico, pero no tiene que superar cierto valor. Eso al final nos va ayudando un poco estos coeficientes K sub B, perdón, las constantes de Balasto y las capacidades de soporte admisibles sísmicas y estáticas. Son distintas también porque dependiendo de qué tanto nos deformemos, es la resistencia que podemos tener, ¿ya? Eh, pero bueno, entonces nosotros para saber en qué caso estamos y qué carga considerar, vamos a partir con este abaco, ¿ya? Este abaco finalmente nos permite encontrar un punto dependiendo de la altura y la profundidad en que nos encontremos. Acá vamos a estar en los casos uno, 2 y 3 que antes los llamamos A, B, C, D, en distinto orden. Pero bueno, entonces, ¿cómo nos movemos para el lado? ¿Qué tenemos que hacer? Tenemos que conocer la excentricidad longitudinal de la zapata, partiendo de la longitud de la zapata, y acá también la excentricidad transversal de la zapata partida en el ancho de la zapata. Perfecto. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Calculamos estos valores, conociendo la excentricidad y conociendo las dimensiones, y con eso sacamos un valor y nos da 0,14 y básicamente 0 para el otro lado. Entonces, nosotros tenemos que movernos acá hasta el 0,14 y salir por aquí, yo cacho, y el 0 acá. Perfecto. Ya. Entonces vamos a estar por aquí. Ya. Este punto, lo que nos dice al final, nos da un valor de K. Por ejemplo, nosotros tenemos que movernos para el lado y vamos a obtener acá un valor de K. En este caso, podría ser como 1,8, 1,9, ¿ya? Que está dentro del caso 1, ¿ya? Este valor K finalmente es nuestra presión máxima que vamos a recibir. O sea, lo tenemos que meter acá dentro de la ecuación donde N es finalmente la carga normal que nosotros tenemos, que son estas 16,8 toneladas, 18 toneladas, que la dividimos por el área finalmente de la estructura, porque eso es así nos queda la presión, ¿ya? Y esta presión, finalmente, además de todo, se tiene que ponderar, que tenemos acá como el N, o sea, bueno, también se pondera y se multiplica por estos valores. O sea, esta es la ecuación finalmente que podemos usar. Esta es la ecuación que podemos usar para evitarnos el ábaco, finalmente. Pero, o sea, podemos usar las dos. O utilizamos el ábaco o utilizamos esta ecuación, finalmente. Este ponderador K va a trabajar, está, por decirlo así, integrado en este lugar, ¿ya? Entonces, finalmente lo que nosotros hacemos aquí es ponderar por los lugares que tenemos y lo multiplicamos. Si nuestro K finalmente es 1,8, nuestra presión la vamos a tener que multiplicar por 1,8. Entonces, eh, bueno, acá en este caso lo hice con la ecuación, finalmente, donde las cosas hay que meterlas, más uno partido en B partido en E y el B partido en E, y nos da una carga máxima finalmente de 0,49, ¿ya? Para nuestro caso de estudio, la capacidad de soporte admisible para el caso sísmico es 1,4. Así que con eso podemos decir que al menos cumple mediante el suelo, ¿ya?
o sea, esto también se vuelve más fácil o más difícil mediante nos vamos cambiando de caso. Lo podemos hacer de manera automática o sea, automatizada utilizando estas ecuaciones que, si bien son engorrosas, nos permiten saltarnos la fase del ábaco. O, bueno, o vamos calculando con el ábaco, que es mucho más amigable para la gente que no es tan cuando no nos queremos meter tan profundamente con todas las ecuaciones, porque efectivamente son complicadas, ¿ya? Entonces, uno, estamos bien con la parte de las tensiones internas. Ok, ahora, ¿qué nos queda ver? Nos queda ver la rigidez de la fundación. Perfecto. Para ver la rigidez de la fundación, nos tenemos que meter primero a la norma que tenemos acá. Y tenemos que saber si es que nuestra fundación va a ser rígida o flexible. Para el mayor de los casos, usualmente tenemos una fundación rígida, ¿ya? Em, Cuando no tenemos una fundación rígida, nos dice que tenemos que utilizar elementos finitos o algunos otros procesos que son un poco más engorrosos, ¿ya? Entonces, una fundación se puede considerar superficial, se puede considerar rígida si es que se cumple esta inecuación, o sea, donde la inercia, o sea, este valor I, eh, básicamente es la altura del espesor partido en 2 al cubo, o sea, hay que reemplazar todos estos valores, donde L, lo tenemos acá, es la longitud de cálculo definida en la tabla 9, donde la tabla 9 nos dice que dependiendo de la fundación que tenemos, si es o sea, el elemento de la fundación, si es una zarpa o una zapata, si es una zona interior de fundación entre columnas, si es una zona interior entre muros paralelos, si es una zona de fundación conforme a los paños de losa, va a tomar distintos L. En nuestro caso, el L es la distancia entre el borde de la fundación y el borde exterior, básicamente todo. Así que nuestro L es el más tranquilo de todos. No tenemos problema con eso, ¿ya? Entonces, calculando eso, podemos saber si nuestra fundación es rígida o flexible. En este caso es bastante rígida, así que nos podemos quedar tranquilos, ¿ya? Otra cosa que hay que revisar también es qué tanto porcentaje de la fundación se apoya, ¿ya? Para eso vamos a ver en las disposiciones de la norma, que son los requisitos de estabilidad que hay que cumplir, ¿ya? Donde nos dan dos opciones, de hecho. Las opciones de utilizar las cargas definidas en 4.5, que son las cargas minoradas, o sea, divididas por el factor R, o utilizando las cargas amplificadas, em, que tienen, o sea, con la amplificación 0,7 R, ¿ya? Tenemos esas dos opciones. Si utilizamos las cargas minoradas, o sea, divididas, al menos tenemos que encontrar apoyada por lo menos el 80% del área debajo de cada fundación tiene que estar en compresión, ¿ya? Eso es que usamos las minoras, ¿ya? Y además las tensiones de contacto máxima contra el suelo deben ser menores a las tensiones admisibles, considerando el factor de seguridad correspondiente a esta condición de carga, ¿ya? Para el otro caso, se debe mantener un factor de seguridad mínimo de 1 contra el levantamiento frente a las tracciones verticales netas. O sea, alguna parte de la fundación tiene que estar comprimida finalmente. Eso es para la estabilidad. De todas formas, la compresión no puede superarse. Así que hay que revisar las exigencias. Ya. Se tienen que cumplir las dos cosas para que las fundaciones cumplan. Ya. En nuestro caso, no es necesario revisarlo, la verdad, porque ya que estamos en el caso uno o en el caso C de este lugar, todas nuestras cuatro esquinas están comprimidas, así que es bastante más fácil de analizarlo. El 100% del área está bajo compresión, así que cumpliría nuestro caso, ¿ya? Así que no hay mucho problema. Vamos a ver entonces, ahora en nuestro segundo caso, una fundación que bueno, cae en otro tipo y además es rectangular, ¿ya? En este caso vamos a considerar una
zapata, o sea, una zapata distinta que es de 3 por 1,5, tiene una profundidad de 1 metro y se considera que no, en este caso, no va a tener pedestal, ¿ya? Esto es, por decirlo así, no es muy común, pero si que se desea en este caso que la columna bajara hasta el fondo, hasta la zapata, ¿ya? No es lo más común, fue una decisión finalmente que querían exigir la parte arquitectónica, que los arquitectos se pusieron pesados y quisieron elegir que no se puedan ver los pedestales, que no estén a la vista. ¿Ya? No es lo más óptimo, no es lo más correcto, hay que revisar con más profundidad, pero en este caso se dejó pasar ya que el diseño de todo este proyecto está haciendo con un R igual a 1. ¿Ya? Entonces al final las cargas derechamente son estáticas y nos podíamos relajar más con el diseño de estos elementos. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer en este caso? Tendríamos que también revisar nuestro lugar. Bueno, por desgracia en esta otra página no lo tengo, pero vamos a moverlo igual para ver de manera simplificada dónde tenemos nuestra cara. Entonces, vamos a tomar estos valores para saber en qué caso nos encontramos. Igual después vamos a revisarlo con los abacos, las coeficientes. Entonces, vamos a copiar los valores solamente. Y bueno, no nos quedó tan bonito. ¿Qué le vamos a hacer? Em, pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? La cosa es que finalmente nuestro punto efectivamente está en otro lugar. Eh, vamos a verlo mejor con los abacos que se ve más bonito. No me salió esta mal. Pero bueno, que de la misma forma calculamos las cargas, las excentricidades finalmente en cada uno de los dos puntos, ya que o sea, ya que en este caso vamos a tener un momento un poco mayor en cada uno de los lados, tenemos una carga un poco mayor, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Tenemos que meternos en el ábaco. Vamos a meternos ahora de nuevo, pero ahora tenemos que revisar el caso 0,16 y 0,13. Entonces, tenemos que pasarnos un poco más del 0,15 para acá y el 0,13 va a estar por acá. Ya. Entonces, este punto nos manda ahora que nosotros estamos en el caso 2, estamos dentro de esta capsulita. Ya, así que no estaríamos en el caso 3 y el caso 4 ya que se pasa, bueno, el caso 3 se pasa bastante más lejos, como fuera de esto hay solamente una esquina apoyada. Y ahí de hecho las cargas, si se fijan, se amplifican muchísimo respecto, se van a amplificar por 50. Ya. Entonces, ¿dónde estamos nosotros? Estamos acá. Tenemos que ver dónde toca nuestro valor. Aproximadamente pasa cerca del 3. Podríamos considerar un factor de amplificación por 3, ¿ya? Entonces, nuestro K va a valer 3. Si es que no, habría que calcularlo utilizando esta ecuación, donde finalmente o sea, habría que conseguir finalmente los valores y, con el B2, donde finalmente B2 sería la distancia y el B2 chico es la otra distancia, la excentricidad, ¿ya? Para este caso. Em, pero personalmente creo que es más rápido hacerlo con el diagrama, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? ¿Qué es lo que tenemos ahora? Acá. Vamos a revisar también nuestro K. Al final, nuestros factores lo multiplicamos, es la carga que tenemos dividido en el área y multiplicado por el factor K. Tenemos nuestra tensión y con esto vamos a sacar nuestra tensión, o sea, la tensión admisible, que era la que teníamos del cálculo del diseño.
que no podía ser mayor a 1,4 y con eso nos da que también cumple. ¿Ya? Eh, eso. Y luego, bueno, revisamos la rigidez de la fundación, tenemos que utilizar la misma ecuación, utilizamos los mismos valores, consideramos nuestro L, nuestro menor longitud, porque finalmente podemos considerar las dos, pero nos conviene considerar la menor. Considerar nuestro K sub B, la excentricidad y listo. Después tenemos no, perdón, acá hay que considerar el mayor de los valores, ¿ya? Y lo dividimos en dos. Bueno, calculamos la rigidez de esto y nos da que clasifica también como una fundación rígida, ¿ya? Lo que nos da muchos beneficios porque es que no es un problema calcular, ¿ya? Y ahora vamos a verificarlo también con las planillas mágicas del profesor antes de que se me olvide los valores, a ver qué tan lejos estamos, porque finalmente lo que hacen acá no usan las ecuaciones más que las planillas. Entonces vamos a copiar estos valores a ver qué tan lejos estamos de la realidad para ver los cálculos estáticos. Partamos con el caso de la fundación 1, a ver qué tan buenos son estos datos. Tenemos una carga de 2,52, 2,02, 3,68, un corte de 2 y 0,37. Una fundación de 1, 0, 0,5, 0,5, 0, LZ de 3. No, perdón, este es el caso 1. Ya estaba medio perdido. Acá tenemos. Ah, se me cambió el valor. ¿Verdad? Todo mal. Sigue todo mal. Ahí estamos de nuevo. Eso. Ahí estamos con los valores que teníamos de antes. Entonces copiamos esto acá y copiamos esto acá. Y vamos viendo que efectivamente no estamos tan lejos. Parece bien. Y está comprimido. Vamos a ver la carga máxima. Hemos comprimido nuestro elemento. Nosotros habíamos estimado finalmente que teníamos una carga de 0,49 y acá tenemos una carga de 0,49. O sea, la chuntamos increíble. Los ACOs por eso tienen esa ventaja de que funcionan bastante bien para los números que nosotros tenemos. Sí, respecto a los cálculos de, ¿cómo se dice? De numérico, con las ecuaciones y todo eso, ¿ya? También, por ejemplo, nos dice que nuestro K sub B consideraría como rígido para el valor que nosotros tenemos, porque acá analizamos finalmente el K sub B, ya que nuestro K sub B es menor que 183, el coeficiente, o sea, la fundación clasifica como rígida, que es lo que nosotros queremos, efectivamente. Entonces, estamos bien. Porcentaje de área apoyada, tenemos un 100%, como habíamos calculado. Eso, faltó calcular el área apoyada en el otro caso. Vamos a verlo entonces también, o sea, cómo se calcula finalmente esta longitud apoyada. ¿Ya? Bueno, entonces ahora vamos a mover estos valores que teníamos acá. Los vamos a mover acá. Ok, nos quedamos con esto y efectivamente nos pasamos al punto 3.
donde ahora tenemos otro valor de coeficiente, el coeficiente que si se fijan nos dio ahora sí una pequeña diferencia, ¿ya? Si se fijan, nuestro valor calculado es levemente mayor al que teníamos, porque como también nosotros dijimos, bueno, como nosotros vimos acá, el 3 pasa por aquí. ¿Podríamos haber utilizado un valor un poco menor? Sí. ¿Afecta mucho, la verdad, pasar de 0,77 a 0,81? No tanto, si es que estamos trabajando con lo justo. Ahí podría ser un poco más crítico. Pero nuestro factor de utilización está bastante holgado, así que nos podemos relajar un poco con eso, ¿ya? ¿Cómo lo hacemos finalmente para sacar el área de apoyo? ¿Ya? Nosotros acá tenemos un área, un X, o sea, vamos a tener finalmente un X y un Y de lo que tenemos de lo desplazado, y vamos a tener que restarle finalmente a nuestros valores. Tenemos que restar, porque ya que tenemos esta excentricidad, tenemos que restarle este triangulito, finalmente. Y con eso podemos sacar el área apoyada, ¿ya? Eh, entonces, ¿cómo se saca el valor X e Y? Se saca de la siguiente forma. Ay, espérense. Entonces, se saca de la siguiente forma. Lo que tenemos que hacer finalmente, tenemos que irnos a esta parte, que si se fijan, nosotros acá tenemos esta excentricidad, ¿ya? Nosotros finalmente vamos a tener un desplazamiento para este lado y un desplazamiento para este lado, ¿ya? Aquí nosotros, donde estén estos puntos, vamos a poner estos dos vértices, ¿ya? Finalmente. Eh, Dependiendo de nuestro lugar, tenemos estos dos vértices y acá ponemos las distancias, ¿ya? Entonces, esta finalmente es el área que le vamos a tener que quitar ¿cómo se dice? A nuestra zapata, ¿ya? Y con eso podemos sacar finalmente el punto, ¿ya? Hay que seguir finalmente los pasos que tenemos aquí en nuestro E sub B, nuestro E sub A, lo desplazamos para los dos lados y metemos las dos esquinas, o sea, metemos esta esquina por aquí, esta esquina por acá, y con eso finalmente podemos restar nuestra área de excentricidad, ¿ya? Después de eso tenemos que a nuestro rectángulo quitarle esa franja y con eso podemos saber cuánto es el área apoyada, ¿ya? Eso sería el cálculo de las fundaciones. Bueno, como siempre, revisar que la fundación sea rígida, porque si es que no, se nos vuelve más complicado, como dice la norma. Em, Como dice en el punto más arriba, creo. No, bueno, como tenemos acá, rigidez de fundaciones, está acá. Para una fundación que no resulte ser rígida, de acuerdo al criterio anterior, el análisis estructural de la losa requiere la utilización de medios numéricos, incorporando, por ejemplo, una cama de resortes, teniendo la precaución de verificar que el análisis no resulte resortes traccionados. De existir resortes traccionados, estos se deben anular, ¿ya? Eso entonces es más difícil, habría que poner una cama de resortitos y estos resortitos tenemos que ver que no estén a tracción, porque si están a tracción, no están trabajando. O lo otro sería hacer un análisis no lineal, que sería un poco más complicado y no vale la pena mucho meterse en eso si estamos recién empezando a diseñar nuestras primeras fundaciones, ¿ya? Así que eso, espero que les haya servido un poco esta guía esta ayudantía de fundaciones.
La parte más importante finalmente de todo es, primero, entender cómo funciona el abaco, que la verdad es bastante fácil sabiendo, conociendo nuestras excentricidades. Y nuestras excentricidades finalmente se calculan con el momento resultante que nosotros tenemos, ¿ya? Que es finalmente o sea, el momento que tenemos más el corte por el brazo. Y eh, o sea, para ambos lados, y eso finalmente después lo tenemos que dividir en la carga normal del 6, ¿ya? Que esta carga considera tanto la compresión como el mismo peso de la fundación y el suelo que hay encima de este, ¿ya? Porque al final todo esto está aplastando también a la tierra, que o sea, se suma a estas cargas, ¿ya? Con esto podemos conocer las excentricidades y con esto podemos meternos en el agua a trabajar, ¿ya? Si es que no habría que meter las ecuaciones. Hay otros papers también o ejemplos o trabajos que pueden también utilizar otras ecuaciones y dan resultados bastante similares. La metodología de trabajo es la misma, básicamente. Lo que hay que fijarse finalmente es en dar paso a paso, usar todas las ecuaciones que nos recomiendan. El que partió o sea, siempre tenemos que utilizar el método para conseguir para conseguir finalmente las cargas finales, la carga máxima recibida, el Q máximo que nosotros queremos obtener. Hay que seguir las guías y eso. No sé si estas guías se las podría pasar para las clases, las ayudan, se las podría subir al curso. Voy a consultarlo con el profesor, porque la verdad es que es bastante útil tener esto y poder calcularlo. Si es que no, habría que buscarlo si es que se puede. Así que eso. Espero que les haya gustado la ayudantía y me despido. Chao, chao.